Sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra en esta noche. La intención de todos estos temas es de que, pues, escuchemos la palabra de Dios, repasemos algunos conceptos que ya tenemos y también si hay uno que no lo conozcamos, pues aprendamos de Dios. Vamos a dar el título del tema que el día de hoy vamos a considerar. El título lleva por título Lo que sale de la boca contamina al hombre. Nuevamente lo voy a repetir. El título del tema es Lo que sale de la boca contamina al hombre. Y está basado este tema en el capítulo 15 de Mateo y el capítulo 7 de Marcos. En este tema, pues se tiene como objetivo mostrar aquellos mandatos que fueron dados para que el hombre supiera distinguir aquello que le contaminaba y de qué manera, y entender las palabras de Cristo Jesús al decir lo que sale de la boca contamina al hombre. Bueno, pues vamos a iniciar leyendo el libro de Mateo capítulo 15, versículo 24. Es un tema en el cual pues vamos a aprender mucho. Hay algunos conceptos que, que los uniremos con otros y sacaremos unas conclusiones muy bonitas. Dice Mateo 15:24. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo Jesús, cuando fue enviado por el Padre a la tierra, no vino a alguna nación que no fuera el pueblo de Israel. No vino a pueblos que estaban vecinos al pueblo de Israel, no vino a Europa, no vino a Asia, no, Cristo Jesús no vino a lo que ahora conocemos como el continente americano, ¿no? Vino al pueblo de Israel. Y esa es una bendición muy grande que quizá nosotros pues no valoramos, pero el pueblo de Israel fue bendecido con esa visita. Y cualquiera diría, pero ¿por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué no Cristo Jesús vino a hacer su obra en cualquier otro pueblo? Dice en el libro de Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, dice el versículo 1. ¿Qué pues tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión? El apóstol Pablo pregunta y dice, ¿qué tiene más el judío? Y él mismo responde, mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Entonces, el pueblo de Israel es un pueblo que Dios escogió y escogió para depositar en él su palabra. No, su palabra de Dios no fue depositada primeramente en alemanes, ingleses, eh, mexicanos, españoles, no. Fue depositada en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Y dice el libro de Deuteronomio,
capítulo 4, versículo 5. Mira, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para poseerla. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Entonces, la palabra de Dios es una sabiduría que fue depositada no en cualquier pueblo, sino en el pueblo que Dios escogió. Esa elección la hizo Dios. Y en ese pueblo Dios quiso poner su palabra, lo escogió para que esa palabra hiciera de ese pueblo un pueblo diferente, un pueblo santo, apartado del mal. Dice Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo a Jehová. La palabra santo quiere decir apartado, consagrado. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. Entonces, dice aquí Dios que Él los escogió y los escogió con un propósito. Y el trato que Dios le dio a ese pueblo fue un trato muy especial al haberlos escogido. Dice Deuteronomio 4, versículo 32. Porque pregunta ahora de los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra y desde el un cabo del cielo al otro, si se ha hecho cosa semejante a esta grande cosa, o se haya oído otra como esta. ¿Ha oído pueblo la voz de Dios, que hablase del medio del fuego como tú la has oído y vivido? ¿O ha Dios probado a venir a tomar para sí gente de en medio de otra gente, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra y mano fuerte, y brazo extendido, y grandes espantos, según todas las cosas que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Entonces, lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, con ningún otro pueblo lo ha hecho. Fue Dios el que escogió al pueblo de Israel y el que le dio su palabra, el que le confió su palabra. Cuando Dios le compartió al pueblo de Israel su palabra, dice en el libro de Hechos, capítulo 7, hablando de cuando hubo una manifestación de Dios en el monte Sinaí. Este monte dice que siendo por la mañana, se cubrió de tinieblas, hubo lluvia, hubo truenos, y la parte superior del monte dice que humeaba y había fuego. Y en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 53, dice así, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Está haciendo ver que cuando le fue entregada al pueblo de Israel la ley, los 10 mandamientos, fue un acontecimiento tan especial que estuvieron ángeles presentes. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33,
en nuestra versión dice que descendió con 10,000 ángeles. Dice Deuteronomio 33, versículo 2. Y dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Param y vino con 10,000 santos, a su diestra la ley de fuego para ellos. Esto todavía lo vuelve a mencionar el libro de Gálatas. Solamente estoy citando estos pasajes para que veamos lo especial que fue la entrega de esa ley hacia ese pueblo escogido. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Entonces, vino con 10,000 ángeles, se le dio la ley al pueblo de Israel y en el libro de Salmos dice, el Señor estuvo entre, entre esos ángeles. No voy a leerlo, pero es el Salmo 68, versículo 17. Muy bien. Esta ley que Dios le dio al pueblo de Israel iba a ser enseñada, iba a ser estudiada y meditada por los sacerdotes. Y esta ley Dios la dio para que el pueblo conociera lo que era limpio de lo que era no limpio. Y dirán, ¿por qué estamos viendo estas cosas si el tema es lo que sale de la boca contamina al hombre? Es que Dios en la palabra que le dio a Israel, le dio mandamientos que le permitían saber que había cosas que podían contaminar al hombre y ensuciarlo. Y dice el libro de Ezequiel, hablando de las responsabilidades del sacerdocio, dice Ezequiel 44, la palabra sacerdote quiere decir sacrificador. Y sacrificio, que es lo que hace alguien que es un sacerdote, sacrificio es darle muerte a, pues, un animalito. El sacerdote, aparte de hacer sacrificios, tenía como función esto, dice Ezequiel 44, versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, Dios le dio al pueblo de Israel la ley, pero quien iba a meditar sobre esa ley y iba a enseñarla al pueblo era el sacerdocio. Y esa ley servía para que el pueblo supiera distinguir entre lo que era limpio y lo que no era limpio. Y cualquiera dirá, pero ¿de qué sirve saber lo que es limpio y lo que no es limpio? Es que Dios no quiere que te ensucies. Dios no quiere que te contamines. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice el libro de Levítico, capítulo 11. Entre las leyes que Dios le dio a ese pueblo escogido, dice Levítico 11, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. Es decir, aunque Dios hizo muchos animalitos, le está diciendo al pueblo que no todos se pueden comer. Y esto el hombre, pues, le ha costado entenderlo, ya que él solo se ha acarreado enfermedades. Se ha dado cuenta que al comer un animal que se dedica a ser el barrendero de, de natural, el que come carroña, pues su carne, cuando el hombre la consume, le trae enfermedades.
Como Dios diseñó todas las cosas y sabe cómo las hizo, y sabe lo que el hombre necesita, este cuerpo material, le dice, hay animales que puedes comer y otros que no. Y da una serie de leyes, en este momento nada más las voy a mencionar, de los animales terrestres, dice Levítico 11, que los que se van a consumir solamente son aquellos que tienen pezuña hendida y rumian, como por ejemplo la vaca, el borrego, eh, el ciervo, pero hay animales que no cumplen con esas características y no se deben de comer. Y aquí se mencionan, ¿verdad? Se mencionan algunos. Por ejemplo, un animalito que no se puede comer, pues es la rata. La rata es un animalito que ni tiene pezuña hendida ni rumia. De las aves, Dios ordena que no comamos las aves rapaces. Y de los peces, Dios le ordena al pueblo que el hombre no debe de comer aquellos animalitos que no tengan escamas y aletas. Es decir, los que tengan escamas y aletas sí se comen. Los que no cumplan con esto no se deben de comer. Y da también algunos ejemplos. En este momento no nos vamos a dedicar a ver esta ley de la alimentación. Dice el versículo 47. Después de que le da esa ley, dice el versículo 47. Voy a leer desde el 46. Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre el inmundo, la palabra inmundo quiere decir no limpio, y limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces, Dios estaba diciendo que hay animalitos que se pueden comer y que no se pueden comer. Y cualquiera diría, bueno, ¿y eso de qué sirve? Dios estaba previniendo en el hombre enfermedades, pero también estaba diciéndole que esa es una forma de hablar de él, ya que el que alguien se alimente de animalitos que no se deben de comer, ¿qué produce? Dice Daniel capítulo 1, y esto y lo vamos a enlazar ya con nuestro tema. Dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel fue un profeta que siendo joven fue llevado cautivo cuando los babilonios empezaron a asediar y acercar al pueblo de Israel. En este caso, Daniel, siendo un principal, un joven príncipe, se lo llevan a Babilonia y en Babilonia lo que se ordenó sobre ellos era que siendo príncipes, los prepararan, los educaran y sirvieran ahí en la corte del rey Nabucodonosor, del rey de Babilonia. Pero ahí les iban a dar alimentos, pues de los que comían en Babilonia. Y dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón, dice, de no contaminarse en la ración de la comida del rey. Y cuando dice de no contaminarse, no quiere decir que no lavaran los alimentos que les daban. No, quiere decir que había alimentos que estaban prohibidos para el pueblo de Israel y que allá en Babilonia sí se acostumbraban. Y al comer estos alimentos prohibidos, aquí claramente dice la Biblia, se estaba contaminando la persona. Entonces, fíjense que una forma de contaminarse en las leyes que Dios puso en el pueblo de Israel era comer algo prohibido. Esto quiere decir que la contaminación de la persona se entendía que venía de afuera hacia adentro. Es decir, te contaminabas porque había algo sucio que introducías en ti. Entonces ahí la contaminación viene de afuera hacia adentro. Sí, sí nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que, que Dios puso leyes
para que el hombre viera que había cosas externas que podían contaminarlo. Dice el libro de Levítico, capítulo 21. Vamos a otro caso para ver otra ley que habla de cómo la contaminación podía venir del exterior hacia el hombre. Dice Levítico 21, versículo 4. Voy a leer desde su versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes. Vamos a esperar a que cambien al versículo 1. Ya cambió. Y Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Entonces había una ley en donde al pueblo de Israel se le dijo que cuando alguien estaba en contacto con un cadáver, con alguien que fallecía, también producía una contaminación, y esa contaminación pues era externa, o sea, de algo externo, él tocándola o estando en donde estaba algún cuerpo muerto, quedaba contaminado. Aquí la palabra que se utiliza es contaminado. Y dice el versículo 2: mas por su pariente cercano así, por su padre, por su madre, por su hijo, por su hermana o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. O sea, estaba diciendo que los sacerdotes, pues como cualquier hombre, iban a estar expuestos a alguna contaminación. Pero hace ver que no debería de contaminarse el sacerdote por cualquier muerto, solamente por, eh, por algunos. Dice el versículo 6: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque los fuegos de Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Entonces, fíjense que es muy importante para Dios que de acuerdo a las funciones que tenía, pues la persona no se contaminara, pero Dios decía de qué manera se podían contaminar. Eh, Vamos a este texto. Levítico 22, versículo 8, aquí mismo en la página, dice: mortecino, ni despedazado por fiera no comerá, para contaminarse en ello. Entonces volvemos a lo mismo. Si alguien encontraba, por ejemplo, una vaquita, que era un animal que se podía comer, pero la encontraba en el campo muerta porque había sido atacada a lo mejor, no sé, por lobos o algún león, y pues no se la alcanzó a comer todo, sino que la mató, se alimentó esa fiera y se fue. Y alguien la encontraba, dice: no te la vas a poder comer. Aunque es un animalito que Dios dijo que sí te lo puedes comer, ya fue tocado por una fiera. O algún animalito que murió de viejo o de enfermo, aunque sea una vaquita, un borreguito, no te lo podías comer. Si te lo comías, ¿qué dice? Dice: te contaminas. Entonces el pueblo de Israel creció, ¿verdad? Bueno, fue desarrollándose con estas leyes, y siempre estuvo pensando que la contaminación del hombre pues era del exterior hacia él, que si algo que le rodeaba estaba contaminado, pues él se podía contaminar tocándolo, comiéndolo. Y entonces las personas del pueblo pensaban que la contaminación del hombre solamente podía venir de afuera hacia adentro. Esto quiere decir que el hombre pensaba que él era limpio y que al no contaminarse, pues seguía limpio. Pero vamos a ver qué dice más adelante. Dice Levítico 18, versículo 20. Además, no tendrás acto carnal, dice, con la mujer de tu prójimo, contaminándote en ella. Entonces también la ley de Dios que dice: no adulterarás,
está prohibiendo un acto y ese acto dice que contamina al hombre. Y cualquiera diría, pero ¿por qué me contamina? ¿Por qué estoy contaminado? ¿Será que la relación sexual contamina? Dice el libro de Levítico capítulo 15 versículo 18. Y la mujer con quien el varón tuviere ayuntamiento de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos. Ya dijimos que la palabra inmundo es no limpio, hasta la tarde. Sí, un acto sexual sí producía una contaminación en esta carne, ¿verdad? Sí había una contaminación, el propio acto sexual. Pero cuando tenías el acto sexual con alguien que no era tu esposa, es decir, con la esposa de tu prójimo, con una mujer que es de otro varón, ¿verdad? O está en una relación con otro varón, ¿por qué dice que te contaminas? ¿Será lo mismo que lo que se refiere en Levítico 15 de un varón y una mujer por el solo hecho de tener una relación sexual quedaban contaminados? No, dice así en, en el libro de Salmos, este pasaje que les quiero mencionar, dice que aquel que adultera, dice que corrompe su alma. Permítanme un momento, lo localizamos. Está en la tercer columna, me parece. A ver si lo localizo. Así dice que el varón, Proverbios, a ver, a lo mejor estoy confundiendo el libro, por eso no lo encuentro, ¿verdad? Proverbios, sí. Proverbios 6, sí, este es. Proverbios 6, estaba confundiendo el libro. Muchas gracias. Proverbios 6:32 dice, mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. Dice, corrompe su alma. ¿Y qué es corromper? Es alterar, es romper el estado natural de algo, es degradar. Entonces quiere decir que hay otras cosas del hombre que también se pueden contaminar, no nada más esta carne, sino hay otras cosas en el hombre, como su alma y su espíritu, que pueden contaminarse. Pero ¿cuál es el resultado de contaminarse? Dice Levítico 18, versículo 28. Y la tierra no os vomitará por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Versículo 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Cuando alguien no conoce de Dios, es muy probable que haga cosas que a Dios no le agradan y que sean cosas que contaminen. Dice el versículo 30, guarda pues mi ordenanza, no haciendo las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas, yo Jehová, vuestro Dios. Voy a citar una práctica que para Dios contamina y no la aprueba.
dice el versículo 19, y no llegarás a la mujer en el apartamiento de su inmundicia para descubrir su desnudez. Es decir, tener una relación con una mujer en su periodo de menstruación, para Dios está, bueno, Dios no lo permite. Es una práctica que tenían los pueblos anteriores al pueblo de Israel, que vivían en Canaán, y Dios dice, no hagas como ellos hacen, porque te estás ensuciando, te estás contaminando. ¿Qué otra práctica tenían los pueblos que no conocían a Dios? Dice el versículo 18, no tomarás juntamente, mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival. Versículo 6. Ningún varón se llegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Es decir, Dios prohíbe que te fijes en tu mamá, que te fijes en tu hermana, que te fijes en tu tía, que te fijes en una madrastra, en una hermanastra, ¿verdad? Medio hermano. Dios prohíbe todo esto y todo esto dice que contamina. Entonces hay más cosas que contaminan al hombre. No solamente el comer, ¿sí? No solamente el tener una relación sexual, ¿no? Hay prácticas que contaminan al hombre. Pero fíjense que seguimos como que viendo que las cosas que contaminan al hombre están afuera del hombre, ¿sí? Dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 20. Levítico 19, 29, versículo 29. No contaminarás tu hija haciéndola fornicar, porque no se prostituya la tierra y se hincha de maldad. Quiere decir que la fornicación también es algo que contamina. En la actualidad, pues es muy eh, común que los jovencitos, en vez de casarse, pues forniquen. Y hay ocasiones en que ni siquiera viven lo que le llaman unión libre, sino solamente pues andan por algún tiempo, fornican porque no están unidos en matrimonio y después se van con otra pareja, cometen lo mismo. Y esto es muy común en la actualidad. Y muchos dicen, pues eh, es que no quiero quedarme con solamente una pareja, quiero tener muchas. Dios no lo permite. Es algo que a Dios no le gusta. En la Biblia dice que cada mujer tenga su marido y cada marido tenga su esposa. Pero al hombre, pues le gusta la fornicación. Y hay algunas personas que se dedican a eso, a fornicar. Una ramera, una prostituta, pues a eso se dedica. Dice que eso contamina, ¿sí? Eso es algo que también contamina. En el libro de Marcos capítulo 7, ahora sí pensando los judíos que las cosas externas al hombre eran las que lo contaminaban y sabiendo que en las leyes de Dios hay cosas que contaminan, dice Marcos capítulo 7, voy a leer el versículo 1. Y se juntaron a él los fariseos. Los fariseos eran una secta que observaban muchos ritos, leyes que estaban en el Antiguo Testamento, pero también otras leyes que ellos mismos decían que se tenían que seguir porque eran una tradición oral que se había transmitido. Y dice así, y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban.
No pensemos que los discípulos eran personas que no tenían higiene. No, aquí se está refiriendo a que en el pueblo de Israel había un rito. Ese rito se llama Netilá Yadayim, que quiere decir levantamiento de manos. La palabra Netilá quiere decir levantamiento y la palabra Yadayim quiere decir manos. ¿Qué hacían en este rito? En este rito ellos se echaban en varias ocasiones agua con una jarra sobre, sobre una mano y luego tomaban la jarra en esa mano y se echaban sobre la otra. De esta manera lo hacían varias ocasiones. Era un rito, no era algo higiénico, era un rito que el pueblo de Israel, ¿en qué basa este rito de lavarse tantas veces las manos, de enjuagárselas? Este rito está basado en lo que dice el libro de Éxodo capítulo 30. No está ordenado por Dios, sino fue algo que ellos interpretaron de estos versículos. Éxodo 30, versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla también, harás también una fuente de metal con su basa de metal para lavar y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón, sus hijos, sus manos, dice, y sus pies. Entonces, el sacerdote, antes de empezar sus funciones, de empezar a realizar sus actividades, tenía que ir a esa fuente y lavarse sus manos y sus pies. En Éxodo 40 tiene cumplimiento esto. Dice Éxodo 40, versículo 30. Y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar y puso en ella agua para lavar. Cuando dice aquí fuente, no se refiere a lo que comúnmente conocemos ahora como fuente, donde está brotando agua. No, era un recipiente grande de agua donde los sacerdotes llegaban y se lavaban. Ya vimos sus pies y sus manos. Y dice el versículo 31. Y Moisés y Aarón, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Entonces el pueblo judío dice, bueno, antes de empezar su labor, el sacerdote, antes de comer eh, de los sacrificios que eran consagrados a Dios, pues se lavaban. Entonces el pueblo de Israel, eh, por mandamiento de ellos, de sus sabios, dijeron, pues nosotros también debemos de lavarnos antes de hacer cualquier cosa. Y ellos, cuando se despiertan, pues recurren a este rito y se lavan sus manos. Tienen ahí un recipiente para lavarse. Lo primero que hacen es lavarse y ellos dicen que sus manos en la noche se contaminan porque sus manos pueden tener algún contacto con alguna parte de su cuerpo íntima o tocar alguna cosa que no esté con la limpieza que ellos dicen se requiere para, pues, estar dedicado a Dios. Entonces ellos se lavan, pero al tomar los alimentos, así como los sacerdotes se lavaban antes de hacer los sacrificios y de tomar de esas carnes consagradas, pues se lavaban. Ahora los judíos se volvió una tradición y en el tiempo de Cristo Jesús se practicaba de echarse agua sobre una mano y luego esa mano echar agua sobre la otra y así hacerlas varias veces. Esta es una tradición de hombres. Y Cristo Jesús, fíjense lo que les dice en Marcos, hablando de ese rito que hacían de echarse agua varias veces sobre las manos, que no está en la Biblia, es un rito que el pueblo judío tiene dentro de la ley oral que ellos dicen que se transmitió, pero no está en la escritura. Dice Marcos capítulo 7, versículo 3.
Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, no dice teniendo el mandamiento de Dios, es una tradición. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, esta es una tradición que, según el judío, tiene que ver con la limpieza del alma. Pero eso no está en la Biblia. No dice que todos lo tienen que hacer y que se tiene que hacer de esa manera. No lo dice. Pero el judío, teniendo esta tradición, pues vieron que los discípulos no seguían esa tradición. Cristo Jesús no seguía esa tradición. Y dice el versículo 4, y volviendo de la plaza, los fariseos, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, de los jarros, de los vasos de metal y de los lechos. Sabemos que el pueblo de judío hace lavamientos de cosas en los que comen, no por higiene, sino que tiene que ver con estos lavamientos, esta parte ritual. Y el versículo 5 dice, y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Entonces Cristo Jesús, aprovechando este comentario, les va a enseñar algo. Bueno, también les reprende, les dice hipócritas, porque ustedes realmente no me honran de corazón. Dice, y en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, la lavadura de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Eso está en la ley? Está en la ley. El que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís, basta. Si dijere el hombre al padre o a la madre, es corbán, quiere decir, don mío a Dios, todo aquello con que pudiere valerte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Quiere decir que en el pueblo de Israel se habían olvidado, por ejemplo, de socorrer a los padres, haciendo que alguien dijera que lo que tenía era consagrado a Dios. Y como era consagrado a Dios, no podía ayudar en alguna necesidad a sus padres. Y Cristo Jesús les dice, ustedes son hipócritas, porque los mandamientos de Dios los invalidan por las tradiciones de hombres. ¿Y qué tenía que ver estos lavamientos con lo que estamos viendo? Dice el versículo 14. Eh, y llamando a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Esto también es para nosotros. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¿Esto qué está diciendo Cristo Jesús aquí? ¿Que ya ahora nos podemos comer una ratita y ya eso no nos contamina? No, no estaba diciendo eso. Le estaba hablando a un pueblo que sabía que había cosas externas que contaminaban. Pero sabiendo Cristo Jesús que el pueblo de Israel sabía esa ley, dice, de afuera, pues si sigues esos mandatos, nada hay que te contamine. Y dice el versículo 15, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Entonces Cristo Jesús ahora va a explicar lo siguiente, que la contaminación no solamente era del exterior hacia el hombre, sino ahora del hombre hacia el exterior. Quiere decir que el mal, la iniquidad, nace en el hombre, se engendra en el hombre. Y esto es un concepto que muchas ocasiones no nos damos cuenta. Hay veces que creemos que alejarnos del mal es alejarnos de todo lo que nos rodea y aislarnos como un ermitaño
y decir, yo ahora ya estoy lejos del mal, ya no vivo con nadie. No, la maldad viaja con el hombre porque puede engendrarse dentro de él y eso lo contamina. Y Cristo Jesús lo explica. Dice el versículo 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la palabra, y díjoles, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Fíjense que los discípulos también no entendieron muy bien las palabras que les dijo Cristo, que lo que contamina al hombre, dice, es aquello que sale del hombre, no lo que entra. Había muchas leyes en donde se le explicó al pueblo de Israel que había cosas externas que lo contaminaban, pero aquí Cristo Jesús está trayendo una enseñanza muy importante, que lo que contamina es lo que sale del hombre. Nuestro título decía o dice, lo que sale de la boca contamina al hombre, porque así lo dice en el libro de Mateo. Pero aquí en Marcos dice, lo que sale del hombre. Y dice el versículo 17. Bueno, como no lo entendieron los discípulos, en la casa le pidieron que se los declarara. Esto tiene una enseñanza porque ya sabemos que la casa, Pablo dice que la casa es la iglesia de Dios. Y si entendemos un poquito, pues ahí es donde se declaran las, las palabras de Cristo. Y dice el versículo 18, y díjoles, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la secreta. Si alguien comía algo indebido, quedaba contaminado. Pero ¿qué pasaba con esa comida que entraba en el hombre? Pues pasa a su vientre, después dice a su intestino, etcétera, y es desechada. Y aquel estado de contaminación, pues ya se terminó, ¿verdad? Es lo que Cristo estaba diciendo, pero no lo contamina en forma permanente, ¿sí? O con un impacto mayor, dice, porque no entró en su corazón, entró en su vientre, dice el versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale por la secreta. Esto decía, fíjense lo que Cristo Jesús daba por hecho, haciendo limpias todas las viandas, o sea, sabiendo que el pueblo de Israel todo lo que consumía, pues era limpio. Y dice el versículo 20, mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro, ¿qué es lo que sale de dentro del hombre? Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces ahora Cristo Jesús estaba explicándoles que no el exterior solamente podía producir una contaminación al hombre. Y que de eso, pues ya Dios con las leyes que les había dado, pues ya les había dicho que hay cosas que contaminaban y que no se juntaran con esas, que no las tomaran, no las tocaran. Pero aquí Cristo Jesús dice, no, no solamente eso puede llegar a contaminar al hombre, y lo contamina por un momento si quieres. Hay cosas que salen de adentro que esas sí verdaderamente contaminan no solamente la carne. Voy a poner un ejemplo, el adulterio. El adulterio es un pensamiento malo que sale de adentro y que se vuelve un deseo y que ese deseo después hace actuar a la persona y caer en el acto sexual prohibido. Dios lo que
aquí está diciendo por medio de Cristo Jesús, es, fíjate cómo algo interno contamina tu interior y después va a hacerte que contamines tu propio cuerpo al caer en un acto ilícito. Es decir, donde se engendran las cosas es en el mismo hombre. En el libro de Santiago, capítulo 1, dice el versículo 14, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y se va. Es decir, hay algunos que piensan que son malos porque fueron influenciados por un ambiente de maldad, pero también una persona que viva en un ambiente en donde esté sin maldad en los que le rodean, puede en su interior engendrarse la maldad, engendrarse un mal pensamiento, sentir un sentimiento de ira, de enojo, de venganza, ¿sí? Entonces los pensamientos contaminan al hombre y los pensamientos salen de nuestro interior. Dice en el libro de Salmos, capítulo 36. Este salmo nos explica cómo el mal está dentro del hombre. Dice Salmo 36, versículo 1. La iniquidad del impío, aquí dice, me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lisonjéase, por tanto, en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso entender para bien. Y vean aquí la maldad cómo está dentro del hombre. Iniquidad piensa sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Entonces hay hombres que, bueno, nosotros podemos caer en esto, en que tengan algún pensamiento en su interior de maldad. Y eso te contamina. Y a Dios no le gusta que estés sucio, no le gusta que estés contaminado. Entonces, estar contaminado no es solamente cuidar este cuerpo. Hay algunos que cuidan mucho su alimentación, cuidan mucho, dicen por ahí, la vida fitness, ¿no? La vida saludable, ejercicio, etcétera. Pues sí, pero hay ocasiones que esas personas que según cuidan su físico, su alimentación, pues van con un pensamiento de que teniendo un físico atractivo, pues pueden faltar con más facilidad, ser atractivos para una mujer y caer en fornicación. Entonces vean cómo la contaminación surge de adentro del hombre. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 9, y hay algunos que dicen, pues yo no estoy pensando en mi interior, así es que, pues Dios, si nadie sabe mis pensamientos, Dios tampoco lo sabe. No, hermanos, dice Ezequiel 9:9. Y díjome, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangres y la ciudad está llena de perversidades, porque han dicho, dejado a Jehová la tierra y Jehová no ve. Entonces hay muchos que piensan que teniendo pensamientos internos malos, Dios no ve. Dice la Biblia que ante los ojos de Dios todas las cosas están desnudas, ¿sí? Y en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, nos hace ver que podemos nosotros ser por fuera, dar una apariencia de limpieza ante otros, pero por dentro estamos muy sucios.
Por dentro traemos rencores, malos pensamientos, acciones ilícitas. Alguien puede aparentar, pues ser, como dicen por ahí, una blanca paloma, pero quizá, mientras no lo ven, en su trabajo hace corrupción, abusa, comete eh, soborno. Dice Tito capítulo 1, versículo 15 y 16. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles, nada es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas. Como les decía, la parte interior del hombre se contamina también, profesándose conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Entonces, podemos dar una bonita apariencia a otros yendo a la iglesia, tomando la Biblia, estudiando algún tema, pero ¿y cómo estamos por dentro? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Está limpia? ¿Está contaminada? ¿Estamos conscientes que los pensamientos malos nos contaminan? Y si hacemos conciencia y decimos, estoy contaminado, pues mientras haya vida, te puedes limpiar. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 9. Dios te da la oportunidad que mientras estés en esta vida te limpies, quites esa contaminación de ti, esa maldad la saques. Eclesiastés 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor es perro vivo que león muerto. Entonces, esto nos hace ver que hay dos tipos de limpieza: la limpieza exterior, la física, y la interior. Dice Mateo capítulo 23, ya vamos a ir terminando. Mateo 23, dice el versículo 28. Voy a leer desde el 26. Fariseo ciego, le dice Cristo Jesús a un fariseo. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera, a la verdad, os mostráis justos a los otros hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entonces, Cristo Jesús está haciendo ver que hay veces que nosotros le damos mucha importancia a una apariencia exterior y a quedar bien delante de otros, pero de dentro hay contaminación. Y Cristo lo dice muy claro. Lo que contamina al hombre es lo que está, lo que sale dentro del hombre, que se engendra dentro de ti. Entonces, hay ocasiones que no le echemos la culpa a que, es que el mundo me hizo malo. No, es que dentro de ti se engendra también esa maldad. Tienes pensamientos malos, tienes arrebatos, tienes iras, eh, quieres vengarte. Todas estas cosas contaminan al hombre y tenemos que limpiarnos. El judío tiene muchos ritos de limpieza, pero eso no limpia su conciencia. Y nosotros podemos meternos a bañar después de haber cometido algún robo, pero quizá quites rastros de sangre porque mataste a alguien, quizá esa agua quite alguna suciedad,
en donde estuviste materialmente, pero en tu interior. Ahí está la contaminación. Entonces, eso es lo que realmente contamina. Y limpiar el alma, limpiar el espíritu, no es tan sencillo. Por último, dice el libro de Jeremías 17. Este sí ya es el último pasaje que voy a tocar. Jeremías 17. Dice el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuidemos con este tema. Vamos a quitar ya los textos. Cuidemos de tener hasta pensamientos y que después se vuelven en acciones malas, pensamientos malos en nosotros. Si estamos tendientes a pensar el mal, pidámosle a Dios que nos quite esos malos pensamientos, porque esos malos pensamientos se pueden volver en acciones malas. Aquel que roba, primero lo piensa y después lo ejecuta. Aquel que adultera, de la misma manera. Aquel que quiere vengarse, primero hace el plan. Esas cosas contaminan, ¿sí? Es bueno cuidar la contaminación exterior, no contaminarnos exteriormente, pero es también importante y creo yo, por lo que dice la Biblia, más importante que no te contamines en tu alma, ¿sí? Eso es muy importante. Ya no voy a leer otros pasajes, eh, solamente voy a citar uno. El libro de Salmos dice que hay algunos que hablan paz a su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Y es que realmente no podemos saber lo que una persona piensa o siente en su corazón. No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, delante de Dios estamos contaminados. Es necesario limpiarnos. No con agua material, sino con el agua que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Y así como la palabra de Dios le enseñó al pueblo de Israel a que hay cosas que lo contaminan, también el Evangelio de Cristo Jesús nos hace ver que hay otras cosas que contaminan al hombre, de las cuales tenemos que apartarnos. Vamos a dejar hasta aquí. Espero que estos pasajes que tocamos, ya no leímos el libro de Mateo, pero yo les recomiendo que lean Mateo 15. Ya leímos Marcos, lean Mateo 15, todavía hay algunos detalles que se narran en Mateo 15 que no se narraron en Marcos, y cómo Cristo Jesús le hace ver a los hombres que la maldad que puede existir dentro del hombre es lo que contamina al hombre, contamina su alma. Pues que sea de provecho para todos los que escuchen este tema y realmente hagamos conciencia todos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, pues los primeros que nos tenemos que hablar somos nosotros, ¿verdad? Los que hablamos de ello. Pues que Dios sea con ustedes en esta semana y que los bendiga en todo lo que hagan. Pasados.